Ahora sí, Horacio, te damos la bienvenida, gracias por atender a Informe Regional y bueno, ansioso de conocer un poco más, decíamos, sobre esta reforma a la ley orgánica de municipios tan importante para el ordenamiento social, político de la vida de nuestros pueblos. Horacio, bienvenido, un gusto recibirte. Hola, buenas tardes, Mario. El gusto es mío. Saludo a toda la comunidad al que llega el informe regional. Bien. Horacio, ya está la reforma hecha, presentada, ya está aprobada, se está debatiendo, se está ajustando. Bueno, vos hacías una introducción muy buena, tanto en esta parte de la nota como en la que no nos pudimos comunicar. Claramente la reforma de la Constitución de Santa Fe, que nos otorga en este momento tener una de las constituciones de las más modernas que hay en la República Argentina, de las constituciones provinciales, ha originado muchísimos cambios que se empiezan a dar a partir de su juramento, de su aprobación y juramento. Uno de ellos es que a partir de el 2027 todos los gobiernos locales pasan a ser municipios, ya no habrá comunas. Y la ley de comunas todavía no ha sido derogada y en este proyecto de ley orgánica de municipios que el Ejecutivo, el gobierno provincial ha enviado a la legislatura, entre otras cosas se prevé que la ley orgánica de comunas se derogue a partir del 10 de diciembre del 2027, es decir, las comisiones comunales siguen funcionando como las conocemos hasta el 2027 y a partir del 2027, del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos funcionarios, pasarán a ser municipios. Bien, perfecto. La ley, el proyecto de ley, como te decía, tiene tratamiento parlamentario, fue enviado hace 2 semanas a la legislatura, entendemos nosotros que luego del análisis fue enviado al Senado, luego del análisis de los senadores, tendrá media sanción y luego lo analizarán los diputados. Seguramente algún cambio menor podrá haber, pero entendemos nosotros que no grandes cambios tendrá la nueva ley orgánica del municipio que ha propuesto el gobierno provincial. Horacio, preguntarte sobre un tema puntual que tiene que ver con municipalidades y el desfasaje de muchas de ellas, donde tenemos creo que 17 municipalidades. Una es Roldán, que va a destiempo con estas elecciones, mirando al 2027. ¿Qué va a suceder con estas elecciones? ¿Cómo se van a actualizar? ¿Cómo se van a ayornar a lo que es poder actualizar en tiempo, básicamente, que algunas, bueno, tuvieron que salir de esos tiempos que tenían estipulados por determinados motivos? Bueno, en primer lugar, eso lo resuelve la reforma de la Constitución. En sus cláusulas transitorias establece que el caso de Roldán, Fray Luis Beltrán, Puerto San Martín, de nuestro departamento San Lorenzo, pero hay otras tantas, como bien dijiste, son 13, más las nuevas que se eligieron este año. La próxima elección a intendente, que sería 2029, esa sería por 6 años. Por 6 años, perfecto. Y a partir de ahí empalmaría, se elegiría siempre gobernador, senador provincial, diputado provincial e intendentes cada 4 años. Perfecto. Habría una elección cada 4 años. Y en aquellas localidades que tengan más de 20.000 habitantes, tendrán elección de concejales cada 2. Bien. Pero el resto solamente se elegirán intendentes cada 4 años y los que tienen menos de 20.000 habitantes se votará una vez cada 4 años. Bien. Esta reforma, Horacio, le permite más autonomía a los municipios, los obliga, digo, a generar más cosas, le da más facultades. Bueno, la Constitución ha consagrado la autonomía de los gobiernos locales, que ya estaban consagrados en la Constitución Nacional, reformada en 1994, y había fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le decían a la provincia de Santa Fe, acomode su carta orgánica, su constitución provincial, renuévela, refórmela, porque no eran autónomos los gobiernos locales. A partir de esta reforma a la Constitución, los gobiernos locales tienen la posibilidad de la autonomía, más de 20.000 habitantes
perdón, más de 10.000 habitantes pueden elegir su propia carta orgánica y si no se regirán por esta ley orgánica de municipios que es supletoria al resto. Es decir, más de 10.000 habitantes, quien no quiera tener su propia carta orgánica deberá regirse por esta ley orgánica de municipios que fue enviada a la legislatura. Bien. Esta constitución le da mucho más poder a los gobiernos locales y obviamente consagra muchos pedidos que los gobiernos locales vienen haciendo a través de muchos años a la provincia y que se venían reclamando. Tengamos en cuenta que la autonomía municipal es un pedido, una lucha que tiene más de 150 años en nuestra República Argentina, Claro. y que otras provincias ya lo habían consagrado y faltaba la provincia de Santa Fe, que ahora se suma a los lotes de los gobiernos locales que van a tener la autonomía. Bien. Horacio, vuelvo otra vez al tema de comunas. Gracias nuevamente por estar ahí, porque es importante. Digo, ¿qué pasa con las minorías en las comunas, por ejemplo? ¿Se forma algún tipo de consejo? ¿Cuáles son las figuras que pasan a tener a partir del 2027 dentro de lo que son las comisiones comunales? ¿Cómo se conforman? Bueno, las comisiones comunales, como hoy conocemos, desaparecen, no van a existir más. Tengamos en cuenta que la ley de comuna es una ley que tiene 95 años, que ha sido muy sabia, pero que está totalmente desactualizada. Ha cambiado mucho el mundo y ha cambiado mucho las comunas en estos 95 años. Claro. Como te decía, desaparece la figura de la comisión comunal. A partir del 2027 habrá un intendente y un consejo liberante en cada localidad de la provincia. Bien. Ahora bien, lo que busca esta ley que hemos enviado a la legislatura es más democracia, más participación, pero reduce el costo de la política. Bien. Por ejemplo, Ajá. lo que se ha propuesto, hay que ver que se aprueba, es que todas las localidades menos de 5.000 habitantes tengan un intendente y un consejo deliberante ad honorem, no van a poder cobrar sueldos. Bien. Y de 5.001 habitantes, los consejos deliberantes serán integrados por 3 personas. 2 personas que responden a la lista del intendente electo y el tercer concejal será el intendente que salió segundo. Es decir, lo mismo que pasa hoy con una comisión comunal de 3 miembros, o de 5, que la integra el candidato a presidente de comuna que salió segundo, no así el que salió tercero. De esa manera se integraría el Consejo Deliberante en localidades de hasta 5.000 habitantes que van a tener 3 concejales. De 5.001 habitantes a 10.000, la ley prevé, por lo menos este proyecto, que haya un intendente y un consejo deliberante de 5 personas distribuido por sistema DON, el mismo que se utiliza para diputados nacionales o concejales hoy en día, pero con una salvedad, que el sueldo de los concejales será hasta el 25% del sueldo de un intendente. Quiere decir que entre todos los concejales juntarán un poquitito más de un sueldo más en las municipalidades, lo que es bastante poco. Y a partir de los 10.000 habitantes y hasta 30.000, el proyecto prevé que haya 5 concejales, 6 o 7, a elección de cada localidad, mostrando nada más la predisposición de la autonomía. ¿Por qué? Porque hoy los consejos deliberantes tienen 6 y hay serios problemas en toda la provincia porque se produce permanentemente un empate y no se resuelve el desempate, sobre todo a la hora de elegir autoridades, vemos que van a la moneda, etcétera. Entonces, a partir de, si se aprueba como está este proyecto de la nueva ley, podrán elegir ser 5, es decir, reducir 1, quedarse con 6 o pasar a 7. Y la remuneración de los concejales también va a ser alrededor del 30-35% del sueldo del intendente. Más de 30.000 habitantes y hasta 70.000, habrá 7 concejales con una remuneración por debajo del 50%, más de 70.000 hasta 100.000, habrá 9 concejales, y más de 100.000, 11 concejales. Rosario y Santa Fe pueden continuar con la cantidad de concejales que tienen hoy. Esa es la idea, pero fundamentalmente la pregunta que vos hacías, las comunas desaparecen
y va a haber consejos deliberantes que van a tener un costo muy bajo para la política, que es lo que nos preocupa y lo que nos ocupa como gobierno provincial, darle mayor participación a la ciudadanía, darle mayor autonomía al intendente que hoy no la tiene. Un presidente de comuna no tiene facultades legales, gobierna la comisión comunal, no el presidente de la comuna. Ahora va a gobernar, a partir del 2027, ¿no? Ahora va a gobernar un intendente y la función legislativa la tendrá el Consejo. ¿Qué funciones tendrá? La ley las establece, pero aprobará las ordenanzas tributarias, aprobará los presupuestos, aprobará la ordenanza tributaria, lo que dice cuánto debe pagar cada vecino de tasa. Bueno, esas funciones que hoy tiene la Comisión Comunal la tendrá un Consejo Deliberante ad honorem. Bien. Horacio, escuchaba atentamente cuando te referías a Rosario y Santa Fe, básicamente. ¿Puede ser que aparece la figura de un viceintendente? Sí, está previsto para las grandes ciudades la aparición de la figura de un viceintendente en el proyecto, repito. Los legisladores pueden llegar a establecer que la figura del viceintendente sea para otras categorías, inclusive, si quisieran, hasta las localidades más chicas. Pero el proyecto prevé para Rosario y Santa Fe. Bien. ¿En qué instancia está ya el proyecto, Horacio, para debatirlo, para seguir avanzando? El proyecto está en el Senado, tiene trámite parlamentario, lo viene debatiendo el Senado, consultando con los intendentes, los presidentes de comunas, de los foros de los distintos partidos políticos. Nosotros, antes de enviarlo a la legislatura, tuvimos reuniones con los distintos foros de intendentes de los distintos partidos políticos, algunas individuales, y en base a eso elaboramos un proyecto consensuado. Entendemos nosotros que el Senado mañana lo trataría, no está confirmado, pero es muy probablemente que el Senado mañana pueda ponerlo a consideración de sus integrantes. Bien, Horacio, nos llaman de San Jerónimo preguntando sobre género. ¿Se sigue manteniendo el tema de paridad de géneros en las listas, en las comisiones, sí, porque, a ver, esta es la ley orgánica de municipios. Claro. Obviamente, como ustedes se imaginarán, al no existir los presidentes de las comisiones comunales, habrá que cambiar la ley electoral. Y la ley electoral establecerá cómo serán las elecciones. Y obviamente la ley de género, en realidad la ley de paridad, sigue vigente y se establecerá en la ley electoral cómo se elegirán los intendentes, los consejos deliberantes, respetando obviamente la paridad. Perfecto. Horacio, algo más, pues tendremos que hacer un programa completo contigo, porque realmente hay muchos puntos para seguir avanzando. Pero algo más para marcarle así a nuestros telespectadores en esta nueva reforma. Con todo gusto lo podemos hacer una vez que esté aprobada la ley, por las dudas, para que ahí queda firme. Pero en definitiva es destacar al vecino, a todos los vecinos, la importancia que tiene esta reforma de la Constitución, que nos va a permitir tener Consejo Deliberante y Poder Ejecutivo. Además, consagra un derecho muy importante, que es la revocatoria de mandato. Si bien los intendentes van a tener 4 años de duración, a partir del segundo año, si no es buena su gestión, con un porcentaje importante del padrón firmando, se puede convocar una elección para revocar el mandato de un intendente. Eso es muy importante, porque no es necesario esperar los 4 años para revocar. Es una figura muy importante que consagra la Constitución provincial y está en la Ley Orgánica de Municipios. ¿Con cuánto, Horacio? ¿Con cuánto el porcentaje que decías? Lo que se ha propuesto en localidades de menos 5.000 habitantes con el 60%. Y a medida que sube la cantidad de habitantes va bajando el nivel de porcentaje de empadronado solicitado para revocar el mandato. Me parece a mí que es sumamente importante que cada localidad tengamos un consejo deliberante. Raúl Alfonsín decía que los consejos deliberantes son escuela de democracia. Y qué mejor que empezar a tener escuela de democracia en todas las localidades, y no solamente en aquella localidad que tenga más de 10.000 habitantes o que a la ley anterior hayan sido declaradas municipios. Así que tenemos una gran oportunidad. Las comisiones comunales electas son las últimas, estamos siendo
parte de un proceso histórico enorme que será recordado a los 25 años, a los 50. Estamos viendo los últimos presidentes de comuna de la historia y los próximos serán intendentes y serán los primeros intendentes en la historia de nuestras localidades.